Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Panterapia Podcast. Y el día de hoy tenemos una pregunta de nuestra amiga Sol. He estado pensando cómo hacer la pregunta y les decía hace rato que hasta me puse a buscar y todo, ¿no? Para formular la pregunta. Me ha pasado últimamente que he escuchado comentarios de como cuáles son los alcances o cuáles son los límites que tenemos como psicoterapeutas, ¿no? Hasta dónde es correcto llegar y hasta dónde estamos, no sé, la palabra que escuché fue tutelar, ¿no? Es que estamos tutelando a la persona, entonces eso ya no es terapéutico, ya no es correcto, ¿no? Y me acordé que Guillermo Borja hablaba de eso, ¿no? Y hablaba de este acompañamiento radical, ¿no? Él decía que el acompañamiento radical, les voy a leer, ¿no? Es un acto de compromiso total con el ser del otro, que no se basa en protocolos, sino en presencia, humanidad y coraje, ¿no? Y pues está muy interesante la frase, sin embargo, sí me pregunto en términos prácticos y en términos éticos, ¿eso qué significa, no? Y qué sí es, sobre todo pensando en quien está empezando, pero pues también creo que entre más años llevamos dando terapia, también nos vamos dando más permisos de cosas, ¿no? Somos menos ortodoxas, creo yo. Pero ¿en dónde está la línea entre esto es ético, esto es correcto y esto ya no? ¿Ustedes qué piensan? O sea, yo te escucho, Sol, y me gusta mucho la pregunta, aunque me parece difícil, ¿no? O sea, como que la pienso y digo, ¿cuáles son los límites? Y yo digo, no sé, o sea... sí creo que con el tiempo sí me he flexibilizado más, me permito hacer más cosas, pero también como en esto de cuando tutelas, yo digo, no sé, o sea, me parece una palabra fuerte, me parece algo muy como duro también, o sea, como quién dice eso también, ¿no? O sea, quién dice que es tutelar, ¿no? A alguien. Y yo pienso que para mí, cuando tengo una consultante o un consultante, pienso que para mí es muy importante cuidarle a la persona, ¿no? O sea, como quién es, qué hace, qué necesita también, ¿no? Qué necesita de mí y que me lleva a pensar como en mis propios límites, como hasta dónde estoy yo dispuesta no solamente de ay, quiero o no quiero, sino lo que me implica a mí, ¿no? Lo que implica poner de energía y de mi vida en ese cuidado y en ese acompañamiento. Creo que para mí esos son los límites, como estar muy atenta a qué me va pasando a mí. Cuando siento que si ya me estoy desbordando, es como, no es, ¿no? Pienso cuando trabajé con población de calle, me acuerdo que una de las cosas que nos decían cuando hablamos con muchas organizaciones como Casa Alianza y demás, siempre nos decían como hay que tener mucho cuidado en el vínculo que construyes con la gente de calle, porque es más fácil que tú te vayas a la calle que ellos salgan de la calle, ¿no? Por justamente el vínculo y la relación que tienes, y eso me hace pensar como en la psicoterapia es qué tan fácil es que yo me vaya a vivir a la casa de mi consultante, o decir, tú vives en tu casa y yo en la mía y te acompaño, ¿no? O sea, como que tiene que ver con cómo me siento, qué me va pasando, hasta dónde me estoy involucrando, qué quiero hacer, ¿no? Si mi línea está en acompañar o en resolverle la vida, pues, ¿no? Y a lo mejor hay momentos en los que toca resolver también, me quedo pensando, pero resuelvan esa situación concreta, en ese momento concreto que está necesitando, o
es como ya le resuelvo eso y además lo otro y además lo otro y ya no doy espacio para que esa persona pueda identificar que ya puede, ¿no? Que mejor necesitó en un momentito ese, no sé, jaloncito o ese hombro más fuerte y de repente decir, bueno, sí, pero ya. Y yo también darme cuenta es como ya me quito y la otra persona sigue. Como que en eso me hace pensar. A mí me haces pensar como en nuestra influencia ante el otro y la influencia del otro ante nosotras también, ¿no? Porque eso, pienso, sí, que debe haber un límite ético, ¿no? Y eso, y en eso nos formamos también, ¿no? Como cuando estudiamos psicoterapia. Y luego pienso que hay gente que necesita, o sea, necesita un poco más de guía y gente que necesita menos guía, ¿no? Pienso en una frase Montessori, que obvio no me voy a acordar de la frase, pero la idea en la educación es como que des todo el apoyo necesario, pero el menor apoyo posible, ¿no? O sea, como porque si no sobreproteges, en términos de la educación de las hijas y los hijos. Y siento que un poco en terapia, no son nuestros hijos, obviamente, pero es un poco así, es como hay gente que necesitará más de mí, más apoyo, y tal vez, es que guía ya suena que no es ético, pero a veces, o sea, pienso específicamente, por ejemplo, con mis pacientes adolescentes, ¿no? Es como, no es que yo les diga qué hacer, pero sí hay a veces preguntas cuya respuesta lleva una guía. Siempre cuido que decir es mi idea, no es, ¿no? Pero hay más guía ahí, ¿no? Y luego eso, porque pienso en la influencia del otro en mí y de mí en el otro, también como por desatanizar la idea de la tutela, ¿no? Porque sí, obvio no está lindo que yo tome los hilos de la vida del otro y los mueva, eso no, pero al final lo que yo diga, claro que entra en la otra persona, y más siendo terapeuta, entra en la otra persona y tiene una influencia, y muchas veces la gente va a terapia un poco porque en la sensación de estar perdido, necesito saber por dónde, y conversar con otra persona me ayuda. Y va de regreso también, o sea, también lo que mis consultantes dicen me hace a mí pensar y se mete en mi vida y me hace tomar decisiones o me influye, tal vez un poquito menos por el rol que cada uno tiene en ese espacio, ¿no? Pero pienso que eso está en todos los vínculos, ¿no? O sea, como, bueno, en nuestros vínculos significativos, tengo una conversación con Pau tomando un café, y lo que Pau me diga influye en mi vida. No significa que Pau me tutele o maneje mi vida, pero su opinión es un punto importante para el rumbo que yo voy a tomar si estoy platicando una circunstancia con ella. Y creo que eso pasa en terapia, ¿no? O sea, como que nos estamos influyendo mutuamente y creo que es mejor reconocer que hay una influencia, ¿no? Y cuidar responsablemente eso, como hasta dónde me meto, hasta dónde apoyo, ¿no? Pero me parece muy difícil decir, la línea está aquí, ¿no? Porque creo que depende de la relación y depende de la consultante, del consultante, de la familia, de quien esté ahí, pues, ¿no? O sea, me quedo como pensando varias cosas. Primero, como esta pregunta sobre cuáles son los límites, que pueden ver el capítulo de límites, que también tenemos muy interesante en el podcast comercial. Pero me quiero centrar como un poco como en la palabra ética, porque lo decimos así como, esto es ético, esto no es ético, ¿no? Y entonces, o sea, creo que un poco confundimos la ética con moral, ¿no? Porque yo lo que entiendo que es moral es como las reglas establecidas de esto no se puede hacer, hay todo un código, hasta hay un código ético de la psicología que es más moral, basado en una sola perspectiva que habría que cuestionar también. O sea, hay muchas cosas ahí que valdría la pena como volver a revisar. Pero yo lo que entiendo es que en la base ética ética lo que significa es que yo decido lo que es bueno y lo que es malo. No en un sentido moral, sino
como decían los griegos, o sea, si lo que me hace feliz es el mar, lo bueno y correcto es comprar un barco, ¿no? O sea, como para vivir yo en el mar, o sea, es lo que yo decido que es el bien para mí y lo que es el mal, ¿no? Entonces hay como varias formas de construirlo, ¿no? Como desde el deber, ¿no? Como debo seguir todos los deberes, o sea, como debes hacer esto, debes hacer aquello. Hay valores que están por encima de otros, o yo voy decidiendo y construyendo desde ahí. Y entonces es como yo como vivo mi ética, o sea, mi ética desde mis decisiones, desde los valores con los que yo decido vivir, y y cómo lo voy a aplicar en la consulta, ¿no? Porque podríamos decir que no es ético cobrar, por ejemplo, si estamos en desacuerdo con el sistema capitalista, ¿no? O podríamos decir que es ético o no es ético no cobrar, ¿no? Dependiendo de que vayamos como decidiendo. Y pues, o sea, es como... Ese es un punto. Otro que iba a recordar es cuando estaba estudiando psicoterapia, una maestra decía, es necesario cierto nivel de narcisismo en el terapeuta para tener la confianza de creer que metiéndose en la vida de otra persona, la vida de esa otra persona va a cambiar, ¿no? O sea, no como el sentido ahorita coloquial y popular que usamos narcisismo, pero dice, tiene que tener la confianza, ¿no? Para decir, vamos a meter en su vida y su vida va a mejorar. Entonces hay que tener como aceptar que partimos de ese lugar, ¿no? Y la otra es como el tema de la tutela, o sea, como hablando de tutelar, o sea, eso me lleva como a pensar en la niñez. O sea, también como vemos el tema de la niñez. O sea, todo lo que usamos, muchas cosas que usamos como, entre comillas, no sanas, que también eso me hace mucho ruido, que hablan de una relación sana, un trabajo sano, una amistad, ¿qué es? A ver, pero, o sea, es como siempre adjudicamos a la inmadurez, adjudicamos al infantil, es que está siendo infantil, es que está siendo inmaduro, inmadura, ¿no? Y entonces te tengo que tutelar. Y es como, claro, la vulnerabilidad puede estar muy relacionada con la niñez. Y tenemos derecho o no también de sentirnos así de vulnerables, o tenemos que estar siempre respondiendo como adultos, ¿no? Porque el niño o niña es alguien que sabe, o en su ideal sabe, que hay alguien que va a responder por ella, por él, ¿no? Y ya cuando eres adulte, aparentemente no existe esa persona, y todas las demás dicen como te reconocemos como adulto, tu tema, ¿no? Y a veces hay como muchas fragilidades, muchas cosas que no construí, y este tema como de no voy a tutelar o no te voy a infantilizar, no te voy a... O sea, a veces es como cómo nos relacionamos con la vulnerabilidad de la niñez también, o sea, de a veces necesito una guía, a veces necesito que alguien me salga a defender, ¿no? A veces necesito me encantaría que alguien lo pagara por mí, ¿no? O sea, es como... Y reconocer eso, ¿no? Y pues estabas hablando de Borja y estaba pensando como... O sea, Borja también decía como acompañar hasta sus últimas consecuencias, porque hablaba de un vínculo auténtico. O sea, y ese vínculo, o sea, si partimos desde que solo si me paga la persona, yo le escucho, ¿qué tan auténtico podemos valorar ese vínculo? Si yo digo, no, hasta aquí no te voy a acompañar, esto ya te toca a ti. Y a veces ir, ¿no? A veces estar, a veces acompañar, a veces romper como ciertos horarios. O sea, ¿cuáles son las últimas consecuencias? O desde mi ética, ¿cuáles decido que son mis límites? Porque también es eso, no creo que exista como una sola respuesta, sino que cada quien desde sus propios valores, desde lo que entiende valioso, desde lo que entiende bueno, ¿no? Pues toma decisiones desde ahí. Y desde otro lugar se puede considerar antiético, pero reconocer que la ética es una cosa que construimos, no es una serie de reglas preestablecidas, porque entonces eso es moral. Los 10 mandamientos son moral, el código ético se vuelve algo moral porque no aplica en todas las circunstancias. No sé, eso es lo que se me ocurre ahorita. Cuando estabas haciendo la pregunta, Sol, me empezó a venir como a la mente un montón de personas a las que he acompañado que... Sí, o situaciones, no la persona en sí, sino también situaciones en el proceso con esas personas, en donde yo he sentido que tengo que acompañarles como todavía más, ¿no? No sé cómo explicarlo, como
porque en general pensaba en el capítulo antes del anterior, donde hablábamos del poder y eso, y entonces creo que hay como una conexión entre el poder, ponerse como terapeuta directiva en una sesión, ¿no? Como tal cual, así decir como, a ver, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto y esto, y entonces con eso vas a llegar a este punto. Y esto que estás planteando, ¿no? Como de si ya estoy entonces yo como rebasando ciertos límites en donde no estoy respetando la autonomía y la capacidad de decisión de la otra persona. Entonces, pues pensaba en todo eso y creo que para mí siempre parto de la idea de que la persona es la experta en su propia vida y que entonces la terapia es más bien una conversación en donde juntas vamos a descubrir qué es eso que ella quiere hacer, si es que tiene que tomar una decisión o algo por el estilo. Pero a veces, aunque tú seas la experta en tu propia vida, pues estás muy perdida, ¿no? No sabes qué hacer, estás pasando una situación muy compleja, estás viviendo abusos de poder en tu vida cotidiana, o estás en una situación de violencia. O sea, como pienso en varias circunstancias en las que creo que hay algo ahí que a mí me llama o me convoca a temporalmente como agarrar un poco más las riendas del asunto y decir, a ver, te propongo que hagamos esto. Siempre, o sea, nunca es algo como a fuerza, ¿no? Siempre es un plan hecho en conjunto, pero al final, pues sí, creo que a veces es necesario hacer eso. Y además creo que no solamente es necesario, sino que se siente bien, ¿no? O sea, cuando no sabes a dónde ir, pues se siente muy bien que alguien te diga, vete para allá, ¿no? Y vas a llegar a donde quieres llegar. Claro. No que te diga, a ver, ¿tú dónde piensas que tienes que ir? Te estoy preguntando, ¿no? Entonces, creo que es eso, para mí de manera temporal, como siempre teniendo conciencia de esto que estamos haciendo ahorita es porque estás en una cierta situación, que yo le llamaría como una situación de emergencia, ahí sí. Y pensaba en la cita que nos compartiste, como esta cosa del acompañamiento radical con presencia, humanidad y coraje, y creo que yo le agregaría algunas cosas a eso, ¿no? Yo creo que también ahí tiene que haber curiosidad, como en este sentido de, pues también yo darme cuenta de que cuando ya creo que ya te conozco, ahí ya estoy cometiendo como una falta como terapeuta, ¿no? O sea, sí te conozco, claro, pero también es siento que siempre hay que poner como entre comillas eso, o entre paréntesis eso, y pensar como qué cosa no estoy entendiendo todavía, qué cosa me falta por conocer, y bueno, también el respeto y hasta cierta humildad, ¿no? Como de entender que creo que estas ganas de tutelar también vienen de una como idea de que yo sé lo que es mejor para la otra persona, yo sé lo que la otra persona tiene que hacer para estar mejor, o como esto que decía Gabriel, ¿no? Como yo voy a entrar en tu vida y entonces tu vida va a cambiar, y yo creo que pues en realidad nunca sabemos qué es mejor. Podemos tener una idea, pero no tenemos el control como ni las variables como totalmente definidas y vistas como para decir sí, yo ya sé que es lo mejor para ti, ¿no? Incluso en situaciones así de extremas. Entonces creo que eso, como mantener esta humildad, o no sé qué otra palabra ponerle, como esta claridad de pues las vidas de las personas son orgánicas y son muy complejas, los sistemas son orgánicos y son muy complejos, y yo pues pongo algo ahí, pero no sé qué va a pasar con eso que yo ponga ahí, ¿no? Incluso con esta pregunta que yo te haga, no sé qué va a pasar, no sé qué te va a pasar a ti al responderla. No, o sea, me parece que el cuidado en el centro está bien, y también tampoco es que sea muy concreto, ¿no? Como qué es cuidar, dónde ya no, pero es que creo que ahí otra vez tenemos como la referencia de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia sensación, ¿no? Más la retroalimentación del otro, explícita o implícita, ¿no? Porque a veces el otro me dice, me sirve mucho esto que dijiste, no sé qué, y a veces no, pero todo el tiempo estoy teniendo una retroalimentación que puedo
pues desde el lenguaje corporal y demás interpretar. Entonces, eso pienso que es una buena guía, o sea, como saber si al otro le está sirviendo, ¿no? Y a veces puedo no tenerlo muy claro y entonces habrá que preguntarlo también. Porque no es universal la medida de lo que sirve en terapia. Creo que algo en lo que coinciden muchas investigaciones, corrientes terapéuticas y demás, es que la conexión es importante, pero justo eso creo que cuando me siento conectado con la otra, el otro, viene una sensación de bienestar y como hasta de emoción o de excitación de la conexión, y para mí eso es como una buena guía, ¿no? Como de hay algo que estamos haciendo bien. Y me quería contar una cosita tantito de esto que dijo Pau, como de al final tú pones algo, una frase, una idea, y lo que pase con esa frase o con esa idea, pues depende totalmente del otro, de su circunstancia. O sea, pueden pasar mil cosas, ¿no? Me acuerdo que tenía un consultante que solo era en pandemia y solo era por teléfono las sesiones. Y con mucha frecuencia él me decía, no, es que ya sé, como tú me dijiste, y me decía una frase que dije, yo no dije esa frase, o sea, yo no podría haber dicho esa frase, ¿no? Me decía mucho, como me decía, tú me dijiste que yo tengo que valorarme más a mí mismo, pero esa no es una frase que yo utilizaría jamás, ¿no? Pero él me lo repetía con constancia, algo de lo que yo dije, él interpretó de esa manera y le sirvió, ¿no? Pero yo no dije esa frase, pero es que creo que es un ejemplo de lo que pasa. Al final uno cree que voy a dar la idea y con esto, ¿no? Lo pones igual y el otro ni lo escucha otras cosas, ¿no? Entonces, eso, como, sí, tampoco las cosas son tan sencillas o tan simples como tú haces una intervención y entonces el otro toma el rumbo. No es así, es mucho más complejo el proceso, ¿no? Es que sí, quería como hacer una pregunta así desde mi profunda preocupación, ¿no? Me doy cuenta que muchas veces en mis formas de dar terapia, ¿no? Las cuatro paredes del consultorio empiezan a ser un estorbo, ¿no? Entonces sí me doy cuenta que he hecho cosas con mucha conciencia, o sea que lo hago a sabiendas de lo que estoy haciendo, ¿no? Y que estoy segura que en un comité ético me quemarían en leña verde, pero que en el fondo siento que son importantes y no sé cómo fundamentar eso, ¿no? Pongo varios ejemplos de lo que he hecho para que me quemen, para que me funen, ¿no? Sí, que la vamos. Le he pagado alguna comida a algún paciente que llegó y no llevaba 2 días sin comer, ella y su hijo, ¿no? Y le pagué la comida, en vez de darle terapia, la llevé a un lugar y le pagué la comida, ¿no? Que me parecía más terapéutico que estar hablando de su sufrimiento que está ahí en concreto, ¿no? He ido a la casa de la persona en una crisis o en varias crisis, he hecho, no sé, más normalito, pues una visita al psiquiátrico, un par de visitas, ¿no? He ido por alguien que está solo y digo, bueno, pues voy por ti, te llevo a un lugar seguro, o he acompañado a algún paciente que ni conocía realmente, era como la segunda sesión, pero tenía un pleito que tenía que ver con racismo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues mi blanquitud le va a servir, ¿no? De alguna manera, no es que yo haya participado en esa discusión, pero estaba ahí al lado, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, o conseguir, ¿no? Como, oye, tal vez necesitas esto y yo conozco a alguien y podemos ver si te puedo apoyar, ese tipo de cosas, pero que en otros espacios sí es muy juzgado. Creo que en espacios más ortodoxos o más rígidos es muy juzgado, ¿no? O podrían decirme, bueno, no podrían, me lo han dicho, ¿no? Eso no te toca a ti.
Y esa es la pregunta, ¿no? Cada vez que lo hago, sí me pregunto, ¿me toca o no me toca? Y siempre me digo que sí, ¿no? Sí. Y no es desde yo puedo todo, pero mi paciente tiene hambre, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? ¿No? Esa es es como cómo sacamos del consultorio el proceso terapéutico, pero porque es importante, porque a esa persona le da esperanza, no sé, una paciente que está emprendiendo porque no tiene dinero y entonces yo soy la primera que le compra algo, ¿no? O sea, entonces termino pagando en vez de cobrar, ¿no? pero ¿qué tanto eso es terapéutico? ¿Qué tanto eso es romper con las reglas y hacerle daño a la persona, ¿no? ¿Qué tanto es mi ego de salvadora? ¿No? Esas son como las preguntas que me hago, ¿no? A mí me hace pensar que como si las y los terapeutas tenemos una visión comunitaria, ¿no? Y tal vez no, porque es como si tienes solo esta visión de es mi consultante y el espacio terapéutico y el cuadrado en el que estoy. Creo que mucha gente podemos estar formada solamente ahí, y entonces si lo veo desde esa perspectiva tal vez diríamos no está bien, ¿no? Porque ya te saliste justo de tu cuadrado, ¿no? Pero cuando tienes una visión comunitaria es como no puedes dejar de ver eso, o sea, no puedes dejar pasar cuando alguien te está requiriendo más allá de tus paredes, ¿no? Y yo creo que eso, o sea, cuando tú cuentas eso a mí me hace pensar que para ti lo comunitario es muy valioso, ¿no? Muy valioso, y entonces te lleva a que lo individual se va a lo comunitario y viceversa, pues, ¿no? O sea, no solamente veo tu malestar en concretito, sino ese malestar en dónde está puesto. Está en la vida personal, pero está en su familia, pero está en un contexto, pero está, ¿no? Y cada vez es más amplio, entonces no podemos dejar de ver eso. Y yo pensaría que yo no lo he hecho tan así, pero si alguien lo ha necesitado y entonces te puedo hablar más noche y te puedo hablar no sé qué, pues sí estoy. O sea, para mí es muy importante porque la vida de la persona me importa, ¿no? Si no requiere más, pues no lo hago, pues, ¿no? Y yo también siempre me he preguntado si eso tiene que ver con que quiero salvarle la vida a la otra persona, y a veces me ha respondido que sí, pero también digo no, o sea, me parece que tiene que ver con lo humano, con ser humana y ver que la persona está requiriendo eso y que no puedo hacerme de la vista gorda, o sea, como que eso me parece mucho más violento. Ya suficiente violencia vivimos en la vida como para que además quien te acompaña te cierra las puertas y te dice, no, es que yo nada más trabajo hasta aquí y a este horario y en este momento y este tema y no, y cabe luego más chiquito, y entonces te digo, no, gracias, ¿no? O sea, eso para mí es como no tener esta visión completa y no ver a la persona lo que es en su totalidad, no solo como ese problema en concreto, ¿no? Eso me hace pensar. Yo creo que es terapéutico en medida de reconocer la necesidad. O sea, ¿cómo voy a darle terapia y decirle, tú puedes, si se está muriendo de hambre? O sea, me acordé de un verso de un grupo de rap que me gusta mucho, Alcolíricos, que decía, necesitamos recursos, no palmadas en la espalda, ¿no? O sea, digo, en un mundo ideal sí, ve y responsabilízate, pero un mundo que no discrimina a las mujeres, que no es racista, que todos vivimos en una situación económica en la que podemos responder, ¿no? O sea, en un mundo ideal, pues sí, ve y responsabilízate, pero aquí es difícil. Y la otra es también, no me toca, es donde me coloca, porque también la otra pregunta es, ¿yo podría dejarme cuidar y salvar por mis consultantes? ¿No? O sea, porque también eso, si lo vemos en comunidad, también es como, también me pueden salvar. Recuerdo que yo antes era muy parco, ¿no? Más de lo que soy ahora, y decidí trabajar en mi cumpleaños. Entonces estaba trabajando en mi cumpleaños, llega mi paciente, por alguna razón se enteró que era mi cumpleaños y me dice, oye, pero vengo a mi sesión, pero quiero hacer algo. Y yo, ¿qué? Y abrí una mochila, saco un pastel, saco una bocina, me pone las mañanitas. Hoy quiero comer pastel contigo y porque vine a celebrarte tu cumpleaños. Y yo, pues bueno, o sea, así también como lo que decías, en un comité de ética dicen, ¿qué te pasa, no? Puso
cumbias, dijo, bailemos un ratito, ¿no? Bailamos todo. Y ya se fue a la sesión, me pagó, además. Y ya en la siguiente sesión me dice, no, gracias por haberte dejado festejar, porque no sabía si le ibas a recibir o no. Y le digo, pues qué, o sea, pues cuéntame, ¿no? Y me decía, es que mi papá nunca se ha dejado festejar su cumpleaños. Y siempre llego y le quiero festejar y me dice, no. Y entonces tenía miedo de que lo recibieras y se siente lindo que lo recibas, ¿no? Entonces también como de cuestionar un poco los límites o flexibilizarlos en el sentido de yo puedo estar para ti y ayudarte y responder cuando tú lo necesitas, pero eso implica que yo también sé que estás para mí. Y eso lo vuelve una relación que a mí me parece más auténtica. No de tú tu rollo, yo el mío y solo venimos, como decía Selena, a resolver esto y ya, ¿no? O sea, es como... También es de ida y vuelta, o sea, no es como... Creo que eso es lo que lo vuelve un poco más, incluso horizontal. Sé que me puede salvar, es que me puede preguntar a mi paciente, ¿cómo estás? Sé que se murió tu familiar, ¿estás bien? ¿No? O sea, como ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a mí me parece importante. Yo no voy a confesar cosas para que me funan, pero... No, es que pensaba cuando te escuchaba ahorita, Sol, como en cómo a las personas, a los humanos, pues, nos encanta meter todo en cajas, ¿no? Entonces decir como, esto sí es terapéutico, esto no es terapéutico, esto sí puedes hacer, esto no, tus límites están aquí, etcétera. No sé, me sonaba como este rollo luego de que esto pertenece a la psicología y esto a la filosofía y esto a la sociología, como si eso no se tiene que mezclar. Y es completamente artificial, ¿no? O sea, son límites que los humanos ponemos a los fenómenos del mundo, yo creo que para intentar tener control sobre ellos, pero no podemos controlar eso. Entonces, a mí me parece que justo si estoy viendo que una persona tiene hambre, ya no digas que no ha comido en 2 días, ¿no? Que me parece así tremendo, sino que no desayunó y llegó al consultorio con hambre y me dices que me estoy muriendo de hambre, no pude desayunar o me pasó esto, no sé, llegué súper mojada, pues lo que hago es darle una toalla y ofrecerle una ropa, ¿no? Ropa seca. Ni modo que no, o sea, como que se me hace inhumano pensar que es más importante el límite que a mí me enseñaron que atender una necesidad como muy básica. Entonces eso, creo que hay que hacerle más caso a lo que sentimos, como decía Mona, a lo que hay en nuestro cuerpo y a lo que va a promover la relación y el bienestar inmediato de la otra persona cuando lo necesita, y no tanto como sí, ¿qué me van a decir? ¿No? Siento que no, qué bueno que no, que te has salido de las paredes de tu consultorio. Creo que eso también pues hace que las personas que vienen a consulta nos vean como humanas, que es lo que somos, ¿no? Entonces, sí. Me quedo tranquila porque me van a defender si necesito ser defendida. No, me quedo más tranquila y me gusta escucharles también, porque creo que también esto que van diciendo es parte de una mirada del mundo, ¿no? Y entonces me gusta esta mirada del mundo donde la persona es más importante que todas las reglas y que todos los límites que el propio mundo nos pone, ¿no? Al final la invitación, como dices, Mónica, es a sentir, ¿no? Y desde el sentir, pues sí se puede tener un impacto diferente que solo siguiendo el manual, ¿no? Entonces me da mucha paz saber que estoy rodeada de gente sensible, humana. Eso, ¿no? Y me da paz porque no es tan obvio, ¿no? Y es un mundo muy violento y tener estos espacios me da mucha claridad. Entonces, gracias. Y bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué quieren hacer? Escriban en los comentarios. ¿Nos quieren quemar? ¿Nos quieren funar? ¿Quieren venir a terapia con nosotros? Qué bonita, así está sabroso ir a terapia. Que me den de comer, que me den un abrigo y podamos echar fiesta además. No, pues ¿por qué no?
O sea, si no vamos para el placer, ¿para qué? ¿No? O sea, y pues, opinen, déjenlo en la caja de comentarios. Recuerden escucharnos cada viernes y vernos en YouTube, Spotify. Y agradecer a este bonito espacio, Teo Café. Vengan a tomar. Está muy rico, está muy sabroso. Está como este podcast, muy sabroso. Entonces, síganos en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube. Denle a la campanita, pónganlo en sus radios mientras manejan, mientras lavan los platos, mientras salen con sus parejas. No vayan al cine, escuchen Panterapia Podcast. Y nos escuchamos. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Bye. Panterapia Podcast.